un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Estas son las palabras del Evangelio de Lucas, hermanos, que eran la antesala del Evangelio que hemos escuchado, esta curación milagrosa, ¿no? El que realmente ha experimentado cómo Dios le ha limpiado, puede decir esto, puede decir: un gran profeta ha surgido entre nosotros, Dios ha visitado a su pueblo. Y por eso podemos tener esta experiencia de cantar con alegría lo que hemos dicho en el Salmo: Señor, tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Hermanos, tenemos un refugio que no es cualquier refugio, es Dios. Dios es nuestro refugio, poderoso defensor en el peligro. Y por eso es importante que nos preguntemos: ¿a dónde acudo yo cuando tengo una dificultad, un sufrimiento, una enfermedad? ¿Dónde busco refugio? ¿Dónde busco seguridad? ¿Dónde busco descanso? ¿Dónde busco lo que mi corazón necesita? Porque un cristiano, hermanos, no está llamado a buscar su refugio en el dinero, en el prestigio, en la fama, en la vacuna, en todo lo que queráis. Solamente Dios puede ser nuestro refugio. Y cuando uno experimenta lo que significa que Dios sea su refugio, entonces puede exclamar con gozo y con alegría: me rodeas de cantos de liberación. Porque el Señor ha venido a liberarnos, hermanos. Yo intento preguntarme o imaginarme, no sé cuánta alegría o cuánto gozo podría haber si Dios nos librara de una vez por todas de la pandemia en la que estamos sumergidos, ¿no? Intento imaginármelo y no lo consigo. Lo que os puedo asegurar es que hay una alegría mucho más grande cuando uno es consciente de que Dios ha venido a librarnos de algo que es mucho peor. Porque Dios ha venido a librarnos de algo mucho peor. Porque en el fondo el coronavirus puede matar tu cuerpo. Pero es que hay algo que es mucho peor, que no acaba con tu vida de una forma temporal, sino que te puede sumergir en una muerte para toda la eternidad, que es el misterio del pecado y del mal. Y entonces, yo creo que nos hace falta tanto redirigir la mirada, ¿no?, para ser conscientes de: oye, ¿a qué ha venido Dios a librarme? Porque claro, lo ideal sería que uno dijera: oye, pues que nos libre de las dos. Pues sí, claro. ¿Quién no lo quiere? Lo queremos todos. Que nos libre de las dos. Pero no podemos anteponer, hermanos, nuestra salud temporal a la eterna. Porque a lo mejor por estar demasiado preocupados por lo temporal nos quedamos sin lo eterno. Y por eso hace falta que no apartemos la mirada de este misterio en el que Dios nos libera. Y el Evangelio de hoy nos puede iluminar muchísimo. Un leproso que se acerca a Jesús. Fijaros, esto no era nada fácil, porque como hemos escuchado en el libro del Levítico, en la primera lectura, los leprosos estaban condenados, eran unos apestados. Eran obligados, sacados de sus casas, sacados de su ciudad, a vivir en las afueras, en lugares solitarios. No se les podía ver, no se les podía tocar, no se les podía visitar, no, o sea, nada. Bueno, como los enfermos de coronavirus hoy, que no les puedes tocar. No les puedes tocar, ni abrazar, ni nada, porque es lo mismo. Y para colmo, ellos
si se les ocurría acercarse a menos una distancia concreta de la población en la que estaban las afueras, tenían que gritar por la calle: soy un impuro, para que todo el mundo lo supiera. No fuera a ser que por tocarles te pudieras contagiar de lepra. Bueno, pues este señor, este leproso, se acerca a Jesús y no lo podía hacer. Y se acerca a Jesús y cae de rodillas y le suplica: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y entonces Jesús hace una cosa que es mucho más admirable. Extendió la mano, lo tocó y dijo: quiero, queda limpio. Le tocó. Jesús se saltó todas las restricciones. Todas. Porque podía haber hecho así. Podía haber hecho así y decir: cúrate. Lo podía haber dicho de palabra: queda sano. El que con su palabra hizo todas las cosas, y llamó a la existencia a lo que no existía, el cielo, la tierra, todo lo hizo con su palabra. Podía haber bastado una palabra para curar a este enfermo. Oye, pues no. Jesús le tocó, extendió la mano y le tocó. Queda limpio, quiero. Porque el Señor ha venido a esto. Porque Dios ha venido a tocarnos, Dios ha venido a tocarnos y a decirnos: quiero y queda limpio. Y por eso se trata, hermanos, de aprender a dejarnos tocar por el Dios de la carne, el Dios que nos toca. Porque es que si no, a veces pensamos que Dios es así como muy espiritual, y de espiritual tiene poco, porque siendo espíritu puro se hizo carne, para que los que tenemos carne podamos recibirlo y lleguemos a ser semejantes a Dios. Este es el feliz intercambio que celebramos en la fe. Este es el feliz intercambio que se actualiza en cada Eucaristía. Este es el intercambio de nuestra salvación, que Dios se hizo carne para que nosotros que somos carne podamos llegar a ser semejantes a Dios. Nosotros que tenemos una vida temporal podamos participar de una vida eterna. Entonces, ¿cómo no vamos a dejarnos tocar por Dios? Es que Dios hace falta que lo toque todo, hermanos. Porque si un sacerdote no dice: yo te bautizo, no hay bautizo, Y si no se derrama agua en la cabeza de un niño, no hay bautizo. De la misma forma que si no me acerco a pedir perdón a Dios y a escuchar de un sacerdote que me impone las manos y me dice: yo te absuelvo, no hay perdón de los pecados. Dios no te va a perdonar si te quedas en tu casa, porque no ha querido hacerlo así. Dios ha querido instituir los sacramentos como remedio eficaz de nuestra salvación. De la misma manera que ahora nosotros venimos a la Eucaristía y comemos y masticamos, porque los sacramentos son signos sensibles, perceptibles para los sentidos. Puedo oír, tocar, gustar, oler, porque así se ha querido hacer Dios de cercano a nosotros. Por eso hay que dejarse tocar por Él. Y tenemos que dejarle al Señor que verdaderamente nos pueda limpiar, y limpiar de la lepra más dañina que existe. Y nos podríamos pasar la vida, hermanos, haciendo el pino para no contagiarnos de coronavirus, pero cuando se trata de no pecar, otro gallo nos canta. Ya podríamos hacer ni siquiera el 10% de los esfuerzos por no pecar que los esfuerzos que hacemos por no contagiarnos. Cuando se acabe la pandemia, a ver quién se deja la mascarilla para que malas palabras no salgan de su boca. Claro, es que ¿cuál es el esfuerzo que yo hago por amor de Dios?
¿Cuál es el esfuerzo que hace mi corazón para no alejarse de Dios? Para que no se rompa mi amistad con Dios. ¿Cuál es el esfuerzo que mi corazón hace para que cuando se rompe mi amistad con Dios por el pecado, me acerque al Señor a que me restaure, a que me renueve, a que me limpie? Y a veces corremos el gran riesgo y peligro de reducir los sacramentos, pensando que no hace falta. Que no hace falta. Hermanos, 2 sacramentos tiene la Iglesia instituidos por Jesucristo para la curación. Uno es la confesión y el otro es la unción de enfermos. ¿Sabéis a cuántos enfermos de coronavirus les he dado la unción de enfermos? A ninguno. ¿Sabéis por qué? Porque como no nos creemos que Jesús nos puede curar, no lo pedimos. Pero ¿en qué momento hemos dejado de entender que la unción de enfermos es para curar enfermos? Para curar enfermos. Nada, al cura le llamamos cuando alguien se muere. Pues ya poco podemos hacer. Pero ¿por qué no le llamas cuando estás enfermo? Que el sacramento de la unción de enfermos es para curar a los enfermos. Y también para fortalecer a los enfermos en el sufrimiento, para concederles alivio y salud. Esto lo hace el Espíritu Santo, derramado a través del aceite en el corazón del enfermo. Pero es para curar enfermos. Entonces, ¿con qué espíritu de fe me acerco yo a recibir los sacramentos? Hermanos, es que lo tenemos que pensar. ¿Con qué espíritu de fe me acerco a confesar para que Dios me limpie verdaderamente? Y a veces lo dejamos así como, bueno, si no me confieso, no pasa nada. Pero ¿cómo que no pasa nada? Y encima a veces venimos a comulgar, que dice San Pablo que el que come el cuerpo del Señor o bebe su sangre indignamente, está comiendo su propia condenación. Que no lo digo yo, que es palabra de Dios, La eficacia de los sacramentos en buena parte depende de la disposición con la que yo los recibo. Porque es evidente que Dios tiene poder para perdonar, para hacerse presente en el pan y el vino, para hacer hijos de Dios. Dios tiene poder, y es un poder vivo, y es un poder real. La cuestión es con qué disposición de corazón me acerco yo a recibirle. Porque si me acerco con la certeza de que Dios me salva, me limpia y me da una vida nueva, pues entonces mi vida será otra. Porque necesitamos que Dios, fijaros, nos limpie de la impureza, que no está referida solamente a la castidad, sino a todas las demás cosas. La pureza en aquello que pienso, en aquello que digo, en la forma de vivir y de actuar. Porque un cristiano no está llamado a vivir ni a actuar de cualquier manera. Estamos llamados a vivir como hijos de Dios, como aquellos que saben que toda su vida está puesta en las manos de Dios, porque sabemos que Dios actúa en nuestra vida. Y a veces nos equivocamos pensando que somos nosotros los que tenemos que controlarlo todo. Claro, si quieres controlarlo todo, ¿qué pinta Dios? Si no le vas a dejar que Él haga nada. Pues precisamente porque no podemos controlarlo todo, precisamente porque la vida en la que vivimos se nos va de las manos, necesitamos a Dios, que actúe viva y eficazmente y nos ofrezca una y otra vez su redención, que nos hace, hermanos, ser portadores de la vida que recibimos de Dios el día de nuestro bautismo. Y no podemos mirar para otra parte, porque entonces nos perdemos la acción de Dios en mitad de los acontecimientos que tenemos que vivir del día a día. Vamos a empezar un tiempo precioso dentro de unos días, un tiempo para vivir una auténtica conversión. Es imposible vivir la conversión
si no centramos la mirada y ponemos la vida en manos de Dios. Y si no hay conversión, hermanos, no hay Pascua que celebrar. El Señor no pasa, pero no te enteras. Como tantas veces que el Señor puede pasar por nuestra vida y no nos enteramos, porque estamos a otras cosas, estamos a lo nuestro, pero no estamos a lo que Dios quiere y a lo que Dios puede hacer en nosotros. Le hemos pedido al Señor al comienzo de la misa: concédenos por tu gracia, que es su amor, vivir de tal manera que merezcamos tenerte siempre con nosotros. Claro, es que a Dios podemos no tenerle con nosotros si eligiéramos vivir de cualquier forma. Entonces necesitamos, hermanos, de la gracia de Dios, de la que dice el Salmo 62, tu gracia vale más que la vida. O sea, ¿cuánto vale para nosotros la gracia de Dios que se hace efectiva, viva y real en los sacramentos? En otras cosas, pero sobre todo en los sacramentos. ¿Cuánta fe nos hace falta para acercarnos al Señor y dejarle a Él que sea verdaderamente el que ocupe nuestro lugar? Porque el Señor ocupó el lugar del leproso, Tuvo que irse a lugares solitarios. Donde estaban los leprosos, allí se tuvo que ir, a los lugares solitarios. Ya no podría andar abiertamente por ningún pueblo. Y aún así acudían a Él de todas partes. Es que Dios ha venido a ocupar mi lugar. Y por eso abrió sus brazos en la cruz, para reconciliarnos con Él. Y entonces es un insulto que no queramos vivir la gracia de Dios. Es un insulto a la cruz que no queramos vivir unidos a Él y que no queramos que el Señor nos abrace y nos limpie todo el tiempo. Pidamos al Señor la gracia de vivir y de permanecer unidos a Él, como lo hizo la Virgen. Ella estaba llena de gracia, y uno puede pensar, bueno, lo tenía más fácil. Tampoco es del todo así, pero ella permaneció firme, unida a Dios todos los días de su vida. Nosotros podemos pedir la misma gracia, permanecer unidos a Dios todos los días de nuestra vida. Amén.